agradecidos con el Señor una vez más por estar en este púlpito y con el propósito de compartir la palabra del Señor. Estudiar las Sagradas Escrituras nunca ha hecho daño a nadie, al contrario. ¿Cuánto beneficio hay aquí? La palabra del Señor es la instrucción de Dios para que el hombre viva su vida. Y la Escritura dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y el propósito es que tengamos esperanza. El propósito es fortalecernos en la fe y comprender la voluntad de Dios para con nosotros. Y hemos tenido el placer, a lo largo de los estudios que han hecho conmigo en el último mes, hemos tenido el gran placer de estudiar la vida del rey David. Y estudiarla con otros ojos. Si bien es la segunda vez que se la doy en estos 8 años, segunda o tercera, hemos tocado 2 o 3 veces en la vida de David, pero hoy lo hemos visto desde lo que es ser pequeño, desde lo que es ser insignificante socialmente, o lo hemos procurado en esta oportunidad, a lo largo de estas últimas clases, analizarlo de esa manera. Y hemos considerado su carácter, hemos considerado su actitud, desde el campo de las ovejas hasta el palacio del rey Saúl. Y por último, nos encontramos con David dejando de ser un hombre pequeño y transformándose en el guerrero más grande de Israel. Pero eso no sucedería hasta el enfrentamiento más temible con un guerrero enorme, el enfrentamiento con Goliat. Y este Goliat, habíamos visto la vez pasada, que tenía la libertad de blasfemar abiertamente a Dios, nadie le decía nada, pero en el momento en que David se paró y dijo, no, esto no es así, vino alguien, aún de los suyos, a oponérsele y a pelear contra él, gracias a Dios. Y eso es algo muy interesante porque miramos la similitud de lo que sucede con nosotros hoy. Ahora, si usted usa su imaginación y se imagina en un campo de batalla contra un gigante, ¿sí? Un enemigo grande que maneja sus armas con destreza, que parece inexpugnable, que se impone en todos los campos, Goliat tenía este tipo de figura. Sus armas estaban diseñadas para matar, para traspasar a cualquier ser humano. Tenía una enorme espada, tenía una lanza cuya punta pesaba, ya vimos 2 veces, 7 kilos, no era cualquier cosa, ¿no? Y una armadura por todo su cuerpo y una actitud bastante agresiva también tenía el personaje. David, en cambio, había sido toda su vida, ¿a qué se dedicaba David? Pastor. Era pastor, pero no pastor de iglesia, no pastor de ovejas. Posteriormente sería pastor de toda una nación, pero por ahora era pastor de ovejas, y su vida estaba más relacionada con el cayado, ¿no? El cayado es esa vara curva que usan los pastores, con el cayado que con una espada, y estaba más relacionado con un arpa que con un escudo. Así que si uno analiza el panorama, David era un hombre de una perspectiva diferente. Y ese día David estaba en un ambiente, por primera vez, en un ambiente muy diferente al que él manejaba, un ambiente de guerra, un ambiente lleno de sudor de hombres, un ambiente lleno de olor a sangre, un ambiente lleno de quejidos, de lamentos, de muertos, un ambiente muy curioso, porque era un ambiente donde las herramientas agrícolas de Israel, que normalmente se usaban para sacar trigo de la tierra o para sacar la cebada, se habían convertido en armas. Siempre nos pintan, y es uno de los efectos de la escuela dominical, como decía Fabián la vez pasada, siempre nos pintan un ejército contra otro ejército. Yo quiero que corrijamos eso. Imagínense un grupo de campesinos contra un ejército, porque eso era lo que había allí. Si no me cree, vamos a Samuel capítulo 13 y analizará por qué. Samuel capítulo 13, versos 19 al 22. Samuel capítulo 13, versos 19 al 22. Sí. 13 o 13. Vamos al verso 19 al 22. Como son 4, yo leo uno y ustedes el otro, ¿listo? Muy bien. Dice el primero, entonces, así: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadones,
y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. La herrería, en este punto de la historia, lo que la ciencia llama edad de bronce, la herrería es un secreto súper guardado por cualquier nación. La nación que desarrollaba la herrería guardaba esto como un secreto de guerra. Ustedes se dan cuenta los secretos de guerra, ¿no? La gente, unos países no quieren que otros países se desarrollen nuclearmente porque se convertirían en un potencial peligro. Eso sucede hoy en día. Y de manera similar, en este entonces, la herrería era un secreto militar que tenían precisamente los pueblos cananeos que habían vivido en esta tierra, y que el pueblo invasor, entre comillas, que eran los hebreos, que venían del desierto, pues no habían desarrollado nunca. Y era un secreto bien guardado, y era un asunto muy costoso, que nos dice aquí que era un asunto extremadamente costoso, hasta que le afilaran a uno un hacha. Era un asunto costoso, muy costoso. Así que los hebreos se veían en la penosa situación de no contar con facilidad acceso a una espada, acceso a una lanza, acceso a un arma de este tipo, mucho menos a una armadura. Eran cosas difíciles de conseguir. Entonces, había una gran diferencia en este entonces entre pelear con un palo y pelear con una espada. Realmente, y creo que hoy también habría gran diferencia entre pelear con un palo y pelear con una espada. Pero eso es lo que vemos allí. El ejército de Saúl seguía siendo un ejército débil en armamento. Ya habían pasado algunos años, ¿no? De este texto al texto de la batalla de David y Goliat ya habían pasado algunos años. Sin embargo, el propósito de los filisteos era impedir que con facilidad los hebreos tuvieran acceso a estas armas y a todas las armaduras y estas cosas. Goliat parecía un tanque de guerra, y David realmente no parecía lo mismo, no tenía el mismo acceso a armas. Ahora, entonces, el gigante Goliat, en cambio, tenía una armadura completa, tenía todas las armas a la disposición. Y sin embargo, hoy vamos a ver un principio que yo quiero que quede en nuestros corazones, y es que las armas del enemigo no son el medio por el cual Dios le da la victoria a los suyos. Las armas del enemigo no sirven, y las armas del mundo no sirven al creyente tampoco. Y vamos a estudiar esto a través de esta figura tan interesante que tenemos aquí. Seguimos con el mismo tema. Solo el respaldo de Dios puede darle la victoria a ese hombre pequeño, porque las armas del enemigo parecen muy fuertes, pero no sirven, no funcionan al hombre pequeño. Recuerden que el hombre pequeño aquí históricamente es David, y figuradamente pues es el creyente. Ahora, ¿por qué? Primero, porque el hombre pequeño se perfecciona a través de las pruebas que Dios coloca en su vida. El hombre pequeño tiene un proceso de entrenamiento diferente. Si a usted el mundo lo va a convertir en un soldado, lo aísla, lo lleva por allá, lo fortalece, lo arma hasta los dientes y lo manda al campo de batalla. Dios fortalece a sus soldados es a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de dificultades. Y antes de enfrentarse con el filisteo, David no podía salir del campo de una vez a ir a meterse allá con el filisteo, sino que pasó por una entrevista. Tuvo que entrevistarse con el rey Saúl. Y el rey ni siquiera tenía presente quién era él. Era como el bafle de la casa. Sí, como era el que le tocaba ya música, pero era una corte real. A Saúl se le había olvidado quién era David. Se le había olvidado el muchachito que tocaba el arpa en el palacio, se le había olvidado quién era. Y pasa por una entrevista y tiene que ir a entrevistarse, pues, o a hablar con el rey Saúl. Y Saúl lo que hace es colocarle frente a sus ojos a David todas las desventajas de enfrentarse con ese gigante. Todas las desventajas que él tenía frente al gigante. Así que ahora sí vamos a 1 Samuel 17. Hacemos un par de hojas aquí en la Biblia. Llegamos al capítulo 17 y miramos los versos 31 al 36. Quiero que lean ustedes de manera alternada toda esa cita, desde el 31 hasta el 36, de manera alternada pero clara. ¿Listo? Van a procurar esperarse unos a otros y que se escuche muy claramente.
Y comenzamos por mi mano derecha, es decir, esta nave, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás subir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Muy bien. Póngase usted en el puesto de Saúl. Hay un muchacho firulingo, ¿saben qué es firulingo? Sí, un muchacho firulingo, frente a él, rubio, de ojos claros. Usted sabe cómo son los hebreos, ¿no? De morena, de oscuros, pelo oscuro. Aquí hay un hombre de esos que la genética le dio por otro lado, entonces es un hombre rubio, firulingo, ahí está, ha sido pastor, todavía viene con ropa de pastor. Vino a traer un mandado. Un muchacho que vino a traer un mandado se para delante de él y le echa este cuento. ¿Usted le cree? ¿Verdad que es difícil? Que hay que ponerse, hay que analizar la cosa y pensar, porque uno dice, no, ¿quién va a matar un oso? Lo mata una voz. Un león. Sí. En caso de hambre, matar a las ovejas esas que no las va a cuidar, pero si uno no se imagina a este hombre matando a un león, a un oso. ¿Cuántos creen que lo que dijo David era verdad? Es verdad, era verdad, completamente real, y una historia bastante impresionante, y él intenta calmar el estado de ánimo de Saúl. Ya de por sí lo conocía, él precisamente era el que le aplacaba los nervios, así que él sabía qué tipo de hombre era Saúl y qué le estaba pasando por la cabeza en ese momento, y él le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Evidentemente Saúl le dice: no, vos no vas a poder con ese filisteo, porque él es un hombre de guerra desde su juventud. Este hombre ha participado en muchísimas batallas, tiene experiencia en la batalla. Tú nunca has participado en una batalla, así que no le vas a poder ganar. Y ahí es donde comienza este relato tan impresionante, y este relato acerca de David verdaderamente choca con la imagen del pastor. La imagen del pastor, porque es que es fácil imaginarse al pastor, ¿verdad? Con su callado y las ovejitas ahí caminando detrás de él, y él tirado por ahí en la espesura, en el pastico, debajo del árbol, y allí tocando su arpa, y las ovejas comiendo alrededor de él. Es hasta bonito, y el corderito al hombro. Pero cuando viene aquí David y nos echa esta historia, cómo funciona el asunto, pues vemos la experiencia de él luchando contra animales que nosotros casi no hemos visto sino en un zoológico. Dice: contra el león y contra el oso yo he luchado. ¿Y había perdido? No, y he ganado. Les he quitado la presa de la boca, y cuando se vienen contra mí los he matado agarrándolos por la quijada. Eso era algo bastante impresionante para cualquier persona. Pero ahora pongámonos en la cabeza de David. Trae la mía, aquí he puesto. Entonces, Ali. Okay. Bueno, y entonces ahora pongámonos un poquito en la cabeza de David. Usted sale, como todos los pastores de Belén, ¿no? Se reúnen los pastores de Belén, porque por cierto, las ovejas se cuidaban en un mismo lugar. Era algo muy curioso, pero todos guardaban las ovejas en un mismo lugar, encerrado en piedras, y cuando el pastor pasaba y escuchaban las ovejas la voz de su pastor, venían por su pastor y se iban detrás de su pastor, así que así se separaban las majadas unas de otras. Así que como todos los pastores, pasaba David, llamaba a sus ovejas, salían todos los pastores, en la noche se encontraban. Vos que dices: no, yo fui a tal lugar, allá comí bien,
Yo llevé a las ovejas, yo llevé las mías a trasquilar, yo vendí unas ovejas en tal... Ah, bueno. Y vos, no, maté un león. ¿Cuántas veces llegaría David a su casa pensando, yo soy el pastor más de malas de todo Belén? A mí es que me atacan los osos, a mí es que me atacan los leones. Yo, lo que falta es, a mí me toca dar casi la vida por las ovejas todos los días. David vivía en una constante situación donde él se veía enfrentado a situaciones extremadamente difíciles, impresionantes hasta para un guerrero de Israel. Un hombre que tenía que enfrentarse contra el oso, un hombre que tenía que enfrentarse hasta el león. ¿Los osos son grandes? Sí. Muy grandes, muy grandes. ¿Y los leones? También. Son extremadamente grandes, fuertes. Sus ojos producen temor, pánico, miedo en cualquier ser humano. Y David, joven aún, se había tenido que enfrentar a este tipo de animales y había vivido experiencias, luchas en las que había terminado por darle muerte a esos animales. Él sabía que si dejaba vivo un león, al otro día no iba a ser una oveja sino dos. Al tercer día ya el león sabía que no había nadie que lo detuviera y iba a matar todas las ovejas para comerse una sola. Iba a acabar con el rebaño. Él tenía que ir y matar y hacerle entender a ese animal que no podía acercarse al rebaño. Y les daba muerte, dice acá. Entonces, es muy curioso porque nos hace pensar muchas veces en cuántas veces hemos pensado que nosotros somos los más de malas de todos. Que a nosotros es que nos pasan las cosas, que a nosotros es que nos cae la roya, que nosotros pasamos por las temporadas más duras y vemos a otros tal vez que se dedican a lo mismo, que hacen lo mismo que nosotros, pasando fácilmente a lo largo de su vida, cómodamente, alcanzando sus metas, alcanzando todo, parece que todo va sobre ruedas, pero el camino de nosotros no es igual. El camino de nosotros no es igual ni tiene que ser igual. Porque lo que pasa es que haber visto a los ojos a ese león, haber visto a los ojos a ese oso, haberse enfrentado contra esos animales, haberse dado muerte, hacía que David pudiera hablar de ese gigante con esa tranquilidad. Tranquilo, mi rey, no pierdan el ánimo de su corazón, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Pero claro, ya había matado un oso, ya había matado un león, y ya podía decir, pues si cayó el oso y si cayó el león, pues también va a caer el gigante. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 lo va a leer esta nave de mi mano izquierda, por favor. Ustedes busquen ahí en su Biblia. Hoy no hay citas, ¿se dan cuenta? Solo la nomenclatura. Ustedes con la Biblia van a buscar Santiago capítulo 1 versos 2 al 4, por favor. Si lo tienen allí. Sí, hay un Santiago en la Biblia, yo les aseguro. Yo lo busqué y lo encontré. Hay un Santiago en la Biblia. 2 al 4. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4, a la cuenta de 3, esta nave, 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas gracias, muy bien leído. Entonces, qué interesante esto, porque dice, hermanos míos, tened por sal completa, por la cosa más terrible. No dice no, ¿verdad? Que tener por sumo significa ¿qué? Lo máximo. Tener por tu máximo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas. Y uno dice, pero ¿cómo así que yo voy a sentir gozo cuando esté pasando por diversas pruebas? Entonces, aquí dice la manera, el gerundio, ando oyendo, esos verbos que terminan oyendo, dice sabiendo. O sea, para poder tener gozo en las pruebas, hay que saber algo, y hay que vivir esas pruebas sabiendo algo. Es la manera de ir haciendo algo. Entonces, sabiendo que esa prueba de vuestra fe, porque realmente lo que se afecta cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cuando viene la pobreza, cuando viene la dificultad que sea, lo primero que se afecta es la fe.
porque es que yo confío en un Dios, yo sé que Dios tiene el poder para sanarme, yo sé que Dios tiene el poder para darme el trabajo, yo sé que Dios tiene el poder para arreglar mi familia, yo sé que Dios tiene el poder para trabajar en mí, yo sé que Dios tiene todo poder, y entonces ¿por qué estoy pasando yo por esta situación? ¿Será que es que yo estoy engañado, estoy yendo a la iglesia que no es, tengo que ir allá donde reclaman y decirle a Dios, reclamo mi sanidad, reclamo? La gente piensa eso. La fe es lo primero que se ve atacado, ¿verdad? Afectado en el momento en que pasa uno por la prueba. Pero dice, la prueba de vuestra fe tiene como producto la paciencia. Pero la paciencia no debe quedar ahí, debe tener su obra completa. Y entonces cuando la paciencia tenga su obra completa, seréis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Ese texto nos anima y nos indica que Dios usa las pruebas para desarrollar en nosotros la paciencia, y que la obra de Dios no termina en la paciencia, sino que produce una obra completa en el creyente y lo hace perfecto y cabal. Perfecto y cabal. Completo y adecuado para una labor. Cabal significa que calza perfecto, como las piezas de un rompecabezas, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Hay una pieza y usted pone otra y esa queda ahí como medio, como que no encaja, pero usted busca la que es y esa es cabal, o sea, esa es perfecta, no hay nada allí que le falte y está perfectamente hecha para una función específica. Y eso fue David. David se hizo perfecto y cabal para matar a un gigante. David había pasado por un entrenamiento de puras dificultades, donde él llegaba, todos le había ido bien y él había tenido que pelear con un oso. ¿Usted cree que uno queda bien después de pelear con un oso? Al menos el sistema nervioso le queda alterado si le fue muy bien. Si le fue muy bien. Evidentemente él tenía que pasar por dificultades que los demás no. Él tenía que pasar por pruebas que los demás no. Porque Dios tenía un plan con él que con los demás no. Entonces había un proceso que llevar. Dios estaba desarrollando un guerrero capaz de enfrentarse, de mirar a un gigante a los ojos, un gigante armado por todas partes, un gigante con una lanza de 7 kilos, un gigante con escudero, un gigante con guebras de metal protegiéndole las piernas, con pectoral, con casco, un gigante con una espada enorme, y mirar los ojos y verlo como vio ese león, verlo como vio ese oso y pensar, si Dios me permitió matar un león y me permitió matar un oso, también va a caer ese gigante. Porque dice al final, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque está enfrentándose a mí. No, ¿por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y él sabía que el que le había ayudado a matar el león era Dios. Y yo me lo imagino todo el camino de regreso, dándole gracias a Dios porque él no había caído frente al león. Y cuando el enemigo fue más grande y más fuerte, cuando se enfrentó al oso, lo mismo. Me lo imagino dándole gracias a Dios ahí de rodillas sobre el cuerpo del oso degollado, dándole gracias a Dios porque la sangre que había derramado era la del oso y no la de él. Él sabía que las victorias no eran posibles sin Dios. Y esa es la manera en que se enfrentan las batallas, y que los hombres pequeños enfrentan sus batallas sabiendo que es Dios el que nos hace perfectos y cabales para las luchas contra las que tenemos que enfrentarnos todos los días. Romanos, capítulo 5, por favor. Dice el texto que acabamos de leer, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero nos deja muchos, porque ¿cuál es la obra completa de la paciencia? ¿Cómo es que la paciencia termina convirtiéndonos en personas perfectas y cabales? Entonces el Señor, como la Biblia es su propio intérprete, el Señor en el Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 aclara cuál es el camino de la paciencia a la perfección. Ya sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hasta ahí llevamos, porque hay que esperar a que Dios obre, así que produce paciencia. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5 lo va a leer la nave de mi mano derecha tan claramente que todos aquí van a entender. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
de masa muscular o la estatura no era lo que diferenciaba a David y que lo hacía superior de los demás. Como les dije yo, pues imagínense a David, un hombre en proporción a las personas que habían ahí, un hombre filulimbo, un hombre más delgado, un hombre menos voluminoso, menos fuerte y con una apariencia menos de guerrero. Eso era lo que era David. Ahora, si usted logra imaginárselo así, ¿qué era lo que hacía diferente a David de los demás? Que David tenía lo que dice aquí al final: esperanza. Dice que cuando el gigante pasaba por el campo, la gente huía y se perdía toda esperanza. Pero viene David, y David, a pesar de que ve al gigante, no pierde su esperanza. La esperanza se había desarrollado antes. ¿Por qué? Porque él había pasado por la tribulación, había aprendido a esperar que Dios diera la victoria, tenía evidencia en su vida, tenía pruebas, ¿sí?, de que Dios podía obrar en su vida, sabía que Dios podía contestar, y esa evidencia en su vida fortalecía su fe y le daba esperanza en medio de las circunstancias. Y ese es el proceso completo de la perfección. La perfección no es que, ay, me salió pelo, por ejemplo, yo que no tengo. No, ay, sí, no, ya, entonces estoy perfecto. Esa no es la obra de Dios en nosotros. Nosotros los calvos nos tenemos que acostumbrar así. Entonces no es eso. No es como el Señor me perfecciona a mí, me veo al espejo, estoy perfecto. No funciona así. Eso se está engañando. Seguramente se ve más bonito de lo que es. La perfección de la que habla el Señor es la capacidad de enfrentar las pruebas siendo perfectos y cabales para superarlas, es decir, teniendo esperanza de que el Señor me va a sacar de allí. Esa es la perfección de lo que nos habla aquí. Las tribulaciones producen paciencia porque nos vemos obligados a esperar que Dios venga y nos ayude. Esa es la situación. Si no, no hay tribulación. Si yo creo que es un problema que yo puedo manejar, ahí no hay ninguna tribulación. Eso lo arreglo yo. Pero cuando se me sale de las manos el problema, entonces yo tengo que esperar y desarrollo la paciencia, esperar que Dios responda. Y nuestro carácter se pule y se doblega esperando la misericordia de Dios. Y nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia se agota mientras Dios aparece para darnos la ayuda. Pero una vez quedamos sin confianza en nosotros mismos, entonces somos plenamente capaces de ver la mano de Dios cuando actúa. Y somos plenamente capaces de ver que en las dificultades tenemos a nuestro lado, como dice la misma Escritura, un poderoso gigante, mucho más allá que Goliat. Un poderoso gigante capaz de vencer lo que nosotros no podemos vencer. Y ahí podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente tenemos evidencia de que nuestro Dios es real, de su poder, de su benignidad que nos favorece, y así se desarrolla en nosotros la esperanza, o sea, la firme confianza de que si esperamos en Dios no vamos a ser defraudados. De la primera razón por la cual la diferencia era grande entre David y el gigante es que el entrenamiento que Dios le había dado a David era muy diferente del que había tenido el gigante como guerrero. Eran cosas muy diferentes. Eran pruebas muy diferentes. La segunda razón por la cual las armas del mundo y las armas del gigante no funcionan para el Hijo de Dios es porque esas armas que el mundo ofrece estorban el caminar del creyente y estorban el caminar del hombre pequeño. 1 Samuel 17, 37 al 39. La nave de mi mano izquierda va a leer esa porción. 1 Samuel 17, 37 al 39. Ustedes pueden buscarla también para llevar la lectura en sus mentes. 1 Samuel 17, 37 al 39. Las armas del mundo estorban el caminar del hombre pequeño. Las armas del mundo estorban el caminar del creyente. Dice entonces 1 Samuel 17, 37, 39 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a
porque nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Muchas gracias. ¿Saúl quería que David ganara o perdiera? Ganara. Por eso proveyó lo que era raro conseguir, lo que era difícil conseguir, ¿verdad? Se le puso sus vestidos, le puso una pectoral para que se protegiera, puso la hebra, le puso el traje, la armadura. Dice, pues si él tiene armadura aquí con las dificultades que nosotros hemos conseguido ahí de pronto, seguramente, muy seguramente, producto del mercado clandestino entre los guerreros filisteos y los hebreos, había logrado pasar él algunas espadas, algunas lanzas, alguna armadura, y tenía allí eso como una cosa especial que él había obtenido de sus enemigos. Eran cosas especiales que él había obtenido de sus enemigos. Las tenía allí en el campo de batalla, y en el momento en que ve que el valor de David no lo tenía ninguno más, dice, bueno, pues entonces si David va a ir a pelear allá, pongámosle el casco a él, pongámosle a él el pectoral, pongámosle a él las hebras, pongámosle la espada a él. Y David se terció la espada, se puso el casco, se puso todo esto, intentó caminar y no pudo. No pudo caminar, no pudo andar con eso. Y dijo, yo no puedo andar con esto porque es que nunca lo practiqué. Y David, me iba a quedar mal, no puedo andar con esto porque simplemente no, yo nunca practiqué andar con esto, entonces pues no puedo caminar. ¿Y qué hizo? Se quitó todo. Dice, David echó. Y eso es una forma muy bonita, porque podría decirlo así. David se quitó esto. Lo dice, David echó. Y da un asunto de que aborreció el valor que tenían estas cosas. ¿Sí? Pero yo que voy a ir con un palo habiendo una espada. No, pero no puedo con la espada. Necesito ir con el arma que Dios me dio y con la cual me había dado victorias antes. Las mismas armas con las que se enfrentó al león, las mismas armas con las que se enfrentó al oso. ¿Sí? Saúl quería que David ganara la batalla contra el gigante, le puso su vestido, le proporcionó las armas, le dio la espada, pero estas armas que venían del enemigo, estas armas que eran el mercado clandestino entre los guerreros filisteos y el ejército de Saúl, eran inútiles para David y él las echa de sí. Pasemos esto a nosotros. El creyente no puede enfrentar al mundo valiéndose de las armas que el mundo ofrece. El creyente es una cosa inútil, una lucha inútil, intentar enfrentarse a este mundo con las armas de este mundo. El mundo lucha con su poder económico, el mundo lucha con su fama, el mundo lucha con su poder político, el mundo lucha con el honor, la gloria, con la violencia. El hombre del mundo se arma de todas estas cosas y sale a luchar todos los días y pasa por encima de todos los demás y se impone a la fuerza. Hay una cita que no está ahí, 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Quiero que la busquen y que la lean conmigo todos. Hay que traer Biblia y aprenderlo a usar. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Quienes ya tengan la cita pueden levantar la mano. A ver. Muy bien. Ok, ya hay suficientes citas. Los demás se camuflan y se agachan así para que yo no los ponga a leer. Eso está bien. Entonces, 2 Corintios 10, 3 al 5. Leemos junto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos dejar de leer ese texto, porque nos dice una verdad fundamental. Seguramente quien le dio a usted esas armas que usted tiene, todas las tenemos, fueron personas que querían nuestro éxito. Nuestros papás, nuestra familia,
nuestra pareja, personas que nos aman. Saúl no quería que David perdiera. Saúl no le puso esa espada a David porque quería que David perdiera, ni le puso ese casco, ese escudo y todas esas cosas porque quería que David perdiera, no porque lo amaba. Pero le ofreció cosas que en lugar de ayudar a David en la batalla, le estorbaban incluso para caminar. Y el mundo nos ha intentado ofrecer lo mismo, tal vez a través de nuestro esfuerzo por conseguirlos, o a través de la clandestinidad, o a través de nuestra familia, o como sea, han llegado a nosotros las armas del mundo. Y contamos con aquellas cosas y empezamos a depositar nuestra confianza en esas cosas. Yo tengo un buen trabajo, yo puedo enfrentarme al mundo porque yo tengo un buen trabajo. Yo puedo enfrentarme al mundo porque yo tengo un dinerito ahorrado. Yo puedo enfrentarme al mundo porque yo tengo una profesión. Yo puedo enfrentarme al mundo porque yo tengo X o Y capacidades humanas. Hermano, si usted va con las armas del mundo a enfrentarse al mundo, usted no va ni siquiera a poder caminar, mucho menos va a poder destruir al gigante. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Los versos 10 al 13, y vamos a leer de manera alternada. Yo leo uno, ustedes el siguiente, ¿sí? Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Quiero que todos los que tengan Biblia la abran allí. Vamos a estudiar un pedacito de eso. Leemos juntos del 10 al 13. Bueno, yo leo un versículo, ustedes el siguiente. ¿Listo? Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Qué interesante esto, porque estamos mirando que David no podía caminar con una armadura, pero aquí Dios le dice al creyente que se ponga una armadura, ¿verdad? Que se ponga una armadura. Sin embargo, si estudiamos, y no quiero que cierren la Biblia todavía, porque vamos a mirar los versículos que siguen de ahí, vamos a analizarlos. La fuerza del creyente está en Dios. Las armas que Dios ha provisto para nuestra batalla en este mundo pueden garantizarle la victoria al creyente. Son armas provistas por Dios, no son armas provistas por el mundo, no son armas que vienen de este mundo, son armas provistas por Dios. Y miren la diferencia. Miren ahí en Efesios capítulo 6, 14 al 18, o sea, los versos que siguen, y ahí nos habla entonces del cinturón de la verdad, ¿verdad? ¿Usted ya lo encontró? Ahí habla de un cinturón, el cinturón de la verdad. Como son piezas de vestidura, pues está en la pieza de vestidura, pero el carácter espiritual de ella. El cinturón de la verdad. ¿El mundo nos enseña a decir la verdad? No, la mentira es una herramienta, es un arma del mundo, para quedar bien, para escalar, para tener beneficios sobre los demás. La mentira es lo que maneja el mundo. Luego habla de una coraza. ¿Qué tipo de coraza? De la justicia. No de la justicia con apellido, sino de la justicia literal. La justicia, o sea, el entregar lo correcto a cada quien. La justicia con apellido es peligrosísima. Justicia es perfecta, la justicia es ciega. La justicia entrega a cada quien lo que merece. Eso es perfecto. Justicia es el obrar correcto. Si la justicia con apellido es perversa, es terrible. Justicia social. ¿Sí la ha escuchado alguna vez? Es el discurso moderno. Justicia social, justicia con apellido. Ya usted desnaturalizó a la justicia. Le puso apellido, y entonces justicia social es lo que a mí me parece que es correcto y como beneficio yo a cada quien. Eso ya es muy caprichoso y muy peligroso. Pero la justicia viene del Señor, y la coraza con la cual se defiende el creyente es la justicia. Hablamos ahora de los zapatos. ¿Con qué calzado se pone el creyente? Dice, el calzado del Evangelio de la Paz, de la proclamación de la paz. El mundo tiene y gana sus batallas no a través de la paz, sino a través de la guerra, a través de la violencia, a través de la imposición de la voluntad de uno sobre el otro. El escudo. ¿Cuál es el escudo con el que el creyente se defiende? La fe.
la confianza plena, absoluta, en que la palabra de Dios es verdad, defiende al creyente en contra de ¿qué? Según el texto. Del maligno. De los dardos de fuego del maligno. Oiga bien, dardos de fuego del maligno no llegan a mí mientras yo tenga fe en el Señor. ¿Y el casco? De la salvación. El casco de la salvación. ¿Y cuál es la espada? Palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Oiga, note que la defensa del creyente está con armas que la gente ni siquiera considera y que realmente pueden darle la victoria. Pero hay un versículo más. Hay un versículo más ahí abajo, el verso 18, si no estoy mal. Ahí nos habla de otra cosa. La práctica de la oración, orando, volvemos a un gerundio, es la manera de hacer algo. Usted va a luchar en este mundo, hágalo orando. Ve qué importante es cada uno de los aspectos de estas armas, porque no son armas carnales, porque no son armas del mundo. Papás, dejen de estar pensando que si usted le da una carrera a su hijo, le va a garantizar el futuro. Hombre, salga a la calle y analice que ese no es el futuro de nadie. Hay mucha gente con carrera por ahí, absolutamente nada, y con un corazón perdido, lejos de Dios. Piense más bien en cómo cultiva estas armas en la vida de su hijo, porque estas dan la victoria en contra del mundo. Porque de nada sirve tener hijos con plata, porque de nada le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Ten mucho cuidado, porque la confianza en el dinero está corrompiendo a la iglesia cristiana. Es corrupción lo que produce la confianza en el dinero en la mente de los cristianos, que justifican su avaricia con la bendición y la prosperidad de Dios. No es lo mismo. Tengan mucho cuidado. Yo veo aquí en este texto cosas increíbles, veo cosas maravillosas. Tenemos que entender entonces que aunque la gente que nos proveyó las armas del mundo a nosotros lo hizo por nuestro bien, como Saúl lo hizo por David, estas armas estorban al caminar del creyente. Estas armas estorban. Es una espada que no deja caminar bien al creyente. Si alguien proveyó dinero para ti, para la vida, para que confiaras en él y para que te sintieras protegido, esa es una espada que no deja caminar bien al creyente. Si alguien proveyó para ti el honor, el reconocimiento, la vanagloria, porque esa gloria social, que ese reconocimiento social es vano, es vanagloria, sepa que ese es un lastre que a usted no le va a dejar caminar bien como creyente. Y si alguien proveyó para usted todo tipo de placer y de comodidad, y porque yo no quiero que los míos pasen por las cosas difíciles que yo tuve que pasar, ellos que estén cómodos y felices, y le proveyó a usted y lo volvió un hedonista, un hombre dependiente, una mujer dependiente del placer de la vida, usted sepa que usted que le pusieron una carga enorme que no le va a dejar caminar bien en la vida cristiana. Las armas de este mundo lucen muy bien, brillan mucho, pero no dejan caminar al hombre pequeño, no dejan caminar al creyente. ¿Qué hizo David? Se las quitó y las echó de sí. Ojalá tengamos el valor de saber cuándo echar lo que no nos deja caminar en la vida cristiana. Y como estoy hablando mucho, pasemos al tercer aspecto aquí, y es que el respaldo de Dios es lo que garantiza la victoria del hombre pequeño. Esa es la tercera razón por la cual las armas del mundo no sirven, porque es el respaldo de Dios lo que garantiza la victoria del hombre pequeño. 1 Samuel 17, 40 al 42. Lo va a leer la nave de mi mano derecha. 1 Samuel 17, 40 al 42. Doy tiempo ahí para que busquen la cita. Primera de Samuel 17, 40 al 42. Pero estén allí. Muy bien. Lean a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón de la era, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muy bien. Siempre preguntan qué significan las 5 piedras de David. Las 5 piedras de David significan 5 piedras de David. No más. La Biblia no dice más. Claro, siempre la gente pregunta ese tipo de cosas, ¿no? El texto es muy claro. No servía la espada, no servía el casco y no lo dejaba ver. La pechera pesaba y no lo dejaba caminar con agilidad. Echó estas cosas de sí y se armó, miró qué había. Él venía a hacer un mandado y lo que traía era su cayado, un zurroncito, una bolsita, ¿verdad? Y ni siquiera tenía piedras para la onda. Entonces fue y recogió. Él dijo, ¿con cuántas piedras matará este gigante? Él dijo, pues, con 5. La fe de nosotros siempre es más floja que el poder de Dios. Siempre, siempre. Entonces digo 5. Fue un solo golpe. Pero él preparó 5. Ahí vemos el asunto, ¿no? Eso fue lo que dijo, necesito 5. Pero 1 fue suficiente. Ahora, el mundo, ¿cómo reacciona cuando ve al siervo de Dios armado con este tipo de armas? Hay menosprecio, ¿verdad? Hay menosprecio. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, era rubio, de hermoso parecer, ¿sí? Y ni siquiera traía casco, armadura y espada, sino que venía con un palo. Piense usted en la mente del filisteo qué puede pasar. Entonces el mundo igual aborrece, menosprecia al creyente y lo toma en poco porque el creyente está con una actitud diferente, armado con armas diferentes, dispuesto tal vez a sufrir el agravio, a no contestar de la misma manera a ese que le ofendió, a ese que le faltó, a ese que lo estafó, a perdonarlo, a hablar con la verdad, a depender de Dios en lugar de su propia fuerza. Entonces el mundo mira con desprecio estas armas, mira con menosprecio al creyente porque no entiende la naturaleza de esas armas. El verso siguiente, 1 Samuel 17:43 dice, el filisteo le dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus luces. Ahora, Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Nuestra relación con Cristo nos hace fastidiosos al mundo. Nuestra insistencia en que solo en Cristo hay salvación nos hace políticamente incorrectos para el mundo. Nuestra constante denuncia del pecado y del llamado al arrepentimiento nos convierte en personas detestables socialmente. Pero ojalá aprendamos a decir, junto con el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si todavía agradara a los hombres, no me había hecho siervo de Cristo. Si yo todavía procurara que todo el mundo me quisiera, pues entonces no sería siervo de Cristo. Porque es que Cristo le cae mal a todo el mundo. Nada más nos gustan los creyentes. Cristo nada más nos gusta a los creyentes. Así que la relación con Cristo es perjudicial socialmente. El mundo, así como el Goliat miró a David y lo tuvo por poco, lo menospreció, lo maldijo, lo aborreció por enfrentarlo a él con esas armas tan insignificantes a sus ojos. Así el mundo aborrece al hombre que no actúa bajo los mismos principios que el mundo ha enseñado: la búsqueda del poder, el dinero, la gloria, la soberbia, la violencia. Si el hombre no actúa igual, el mundo lo aborrece, lo menosprecia. 1 Samuel 17, 44 al 47, lo va a leer la nave de mi mano izquierda. Vamos a ver qué principio encontramos allí también. 1 Samuel 17, 44 al 47. ¿Están allí? Amén. Muy bien, por favor, leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy
doy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué enfrentamiento? Este enfrentamiento verbal antes de la gran batalla, ¿verdad? Uno le dice, vení que te voy a despedazar y te voy a tirar para que te coman los pájaros y te coman las bestias. Tenía esa espada, esa lanza de 7 kilos, lista para partirlo en dos, porque una lanza de 7 kilos parte una persona en dos, más con la fuerza de un hombre de 3 metros. Y él le dice, no, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, yo vengo con un palo y con una piedra. ¿Sí le dice así? No. Ah, no, ¿qué le dice? Se me olvidó En el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces miren que la confianza de David no estaba en el cayado del pastor. La confianza de David no estaba en la cuarta piedra, en la tercera piedra, en la segunda piedra, no, en ninguna piedra. Él no confiaba en las piedras, tampoco en su onda. ¿En quién confiaba David? En Jehová. Ya él había pasado por batallas de ese tipo. Se había enfrentado a un león, se había enfrentado a un oso. Ahora viene a enfrentarse con un gigante y confía en el mismo que le dio la victoria frente al león, frente al oso. La confianza puesta en Dios, porque lo has provocado, porque la ira de Dios está sobre ti, porque lo has provocado a ira. Entonces yo sé que Dios me va a dar la victoria, porque tú has provocado a Jehová. Esa es la respuesta. El creyente es un embajador, dice la Escritura. Un embajador de Dios en la tierra. Proclama al mundo lo mismo. Mundo, has provocado la ira. Has provocado la ira de Dios. Y el juicio de Dios viene sobre ti porque has provocado la ira de Dios. Y de eso no se puede hablar ahora porque la gente se ofende. Pero el mundo ha provocado y provoca todos los días la ira de Jehová sobre ellos. Así como Goliat salía al campo de batalla día tras día, 40 días, una vez, 2 veces al día, salía y menospreciaba a Jehová y blasfemaba contra Dios. Y menospreciaba y humillaba a los ejércitos de Dios. Así el mundo hace todos los días, yendo en contra de la verdad de Jehová, y provoca la ira de Dios. La ira de Dios se levanta entonces contra el mundo. Y seguimos proclamando, mundo, si no te arrepientes, la ira de Dios te destruirá. Y es lo que hace aquí David. Tú vas a morir, yo te voy a cortar la cabeza, yo le voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo soy un gran guerrero. No, ¿qué dice? Que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá lo que han venido negando, que hay Dios. ¿Y en nosotros? Sabrá toda la congregación que Jehová no usa las armas de los filisteos para salvar, porque Él es el dueño de la batalla. Y esto es maravilloso. 1 Samuel 17, 48 al 51. Leemos de manera alternada la palabra del Señor y dice así: Aconteció que cuando el filisteo se levantaba y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Las palabras de David se convirtieron en una realidad, tal como le había dicho: yo te cortaré la cabeza hoy. ¿Cuántas piedras?
Una. Clavada en la frente del filisteo. De ahí aprendieron que a los capos hay que hacerle protección ahí al frente, pero ahí quedó la piedra, clavada en la frente. Dicen los científicos, no les creo mucho, pero dicen los científicos que las personas con problemas de gigantismo, los huesos de la frente no se pegan bien y queda un huequito acá. Eso dicen, por eso dije que no tengo pruebas del asunto, no he visto el esqueleto de un gigante, pero eso comentan. Curiosamente, la piedra fue al lugar donde tenía que llegar. Si la piedra hubiera pegado en una pierna, y se había seguido. Si la piedra hubiera pegado en cualquier otro lado, pero la piedra dio en el lugar donde tenía que dar. Porque David era muy hábil, tal vez. Yo pienso que Dios también guía el camino de las piedras en el aire. Eso es algo muy interesante de anotar allí, porque el filisteo fue suficiente eso, y dice, y el filisteo cayó de frente, con todo el peso de su cuerpo, porque él venía corriendo contra David. Imagínense esa mole corriendo, y ¡pum! Ahí cayó frente a él. Y la fuerza, ¿no? La fuerza de la piedra y del hombre que venía también, ¿no? Eran dos masas en movimiento, se estrellan, la piedra queda clavada en la frente. La cabeza que llevaba David en su mano del resto del día iba con una piedra clavada en la frente. Luego dice que con la misma espada del filisteo cortó la cabeza del gigante. Y en ese momento, cuando vieron al muchacho rubio parado frente al cuerpo del gigante con la cabeza del gigante en la mano, con la espada llena de sangre en la otra mano, esta gente salió a correr, porque si eso lo hizo el gigante, no hay nada que hacer. Y el ejército completo huyó. La historia continúa. El ejército huye espavorido, los demás cogen valor, persiguen al ejército enemigo, lo despojan, las riquezas del campamento terminan en manos de Israel. La batalla fue de Saúl y de su ejército, y David dejó de ser un hombre pequeño y se convirtió en un paladín de Israel, en un guerrero asombroso, porque había pasado por el entrenamiento que Dios había querido, por los sufrimientos que Dios había querido, porque había usado las armas que Dios había querido, y porque confiaba en Dios para obtener la victoria. Romanos 16:20 es la última cita de hoy, y dice de la siguiente manera. Vamos, busquémoslo para que lo lean conmigo, para que se lo graben, para que les quede en la mente. Romanos 16:20 dice, ¿listo conmigo? 1, 2, 3. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oiga eso. ¿Qué contraste? El Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. En breve, aguante, en breve, Satanás ya está vencido. Fue vencido en la cruz del Calvario, fue expuesto en la cruz del Calvario. Pelea con los estertores de muerte del gigante. Se sacude, porque dice que el gigante se sacudía, ¿no? Dice, lo terminó de matar. Así está Satanás, sacudiéndose, pero pronto estará bajo nuestros pies. Porque la victoria no viene de nosotros, viene de Cristo. Amén. Concluimos hoy. El creyente no tiene que esforzarse por adaptarse a las armas de este mundo, porque tiene un Dios vivo, un Dios verdadero que lo perfecciona, que lo capacita, que le entrega armas mejores y que le garantiza su victoria. Pongámonos de pie y démosle la gloria al Señor. Soberano Señor, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres digno. Porque hoy me permites concluir este proceso de estudio con mis hermanos, y a través de la vida de David entendemos cuáles son tus planes para con el hombre pequeño. Y qué gusto ser ese hombre pequeño, ese hombre que se enfrenta a dificultades mayores, ese hombre que tiene que luchar contra el oso, contra el león todos los días, sabiendo, Señor, que tú tienes victorias grandes preparadas para nosotros, sabiendo, Señor, que nada podrá separarnos de tu amor, sabiendo, Señor, que la vida eterna es segura en Cristo Jesús, y que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vencer
las batallas, no en este mundo, ni por este mundo, sino en Cristo y por Cristo. Gracias, Padre, porque peleamos la misma batalla y algún día podremos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y me está preparada la corona de justicia que tú has preparado para aquellos que te aman. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos. Gracias por la fe que es en Cristo Jesús, que nos sustenta. Y gracias porque podemos ver en David un reflejo de cada uno de nosotros y de esta lucha que llevamos en este mundo con el fin de agradarte. Bendito sea tu nombre ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.